Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a dar comienzo a la clase anterior. Habíamos estado viendo qué son las arterias, qué son las venas, la presión arterial. Y la clase de hoy nos queda ver lo que son las enfermedades cardiovasculares más frecuentes. Bien, vamos a comenzar. Aguárdenme un segundo. em, con lo que es arteriosclerosis, ¿sí? Muchas veces lo que es el término arteriosclerosis y aterosclerosis se usan para hacer referencia a lo mismo, pero en sí existe una diferencia entre los dos, entre arteriosclerosis y aterosclerosis. La arteriosclerosis en sí se produce cuando los vasos sanguíneos que llevan el oxígeno y los nutrientes a lo que es el corazón, del corazón, perdón, al resto del organismo, se engrosan y se endurecen. A veces también lo que sucede es que se restringe el flujo sanguíneo a lo que son los órganos y los tejidos. ¿Sí? Sabemos que las arterias sanas son flexibles y son elásticas, pero si con el tiempo las paredes de las arterias se pueden endurecer, y esa afección comúnmente se denomina endurecimiento arterial, arteriosclerosis, ¿sí? En cambio, lo que es la aterosclerosis es un tipo específico de arteriosclerosis. ¿Bien? La aterosclerosis es la de grasas, de colesterol y también de otras sustancias dentro de las arterias y de sus paredes. Bien, eh, esa es la diferencia que quiero que ustedes sepan entre arteriosclerosis y aterosclerosis. Bien, por lo general lo que es la aterosclerosis leve no tiene ningún síntoma. Y los síntomas de la aterosclerosis no suelen aparecer hasta que una de las arterias se estrechan o se obstruyen demasiado que no puede suministrar suficiente sangre a lo que son los órganos y los tejidos, ¿sí? Otras veces un coágulo sanguíneo obstruye directamente por completo el flujo sanguíneo, ¿bien? Y ese coágulo puede que desencadenar en un ataque cardíaco o en un accidente cerebrovascular. Bien, podemos tener diferentes, en diferentes lugares la aterosclerosis. Tenemos, por ejemplo, aterosclerosis en las arterias del corazón, ¿sí? Que ahí puede presentarse síntomas como el dolor en el pecho, presión, ¿sí? Una angina de pecho. Después podemos tener aterosclerosis en lo que son las arterias que conducen al cerebro. Y los signos y síntomas es, por ejemplo, entumecimiento o debilidad repentino en lo que son los brazos o las piernas, dificultad para hablar, ¿sí? Pérdida temporal de la visión en un ojo o caída de los músculos de la cara, que eso es señal de que de un accidente isquémico transitorio. Y si no se trata, puede ocasionar un accidente cerebrovascular. Bien, por otro lado, también tenemos que podemos frecuentar es aterosclerosis en lo que son las arterias de los brazos y de las piernas. Bien, y puede aparecer como dolor en las piernas cuando uno camina, ¿sí? O una disminución de la presión arterial en lo que son las extremidades afectadas. Y por otro lado, también podemos tener aterosclerosis en las arterias que conducen a los riñones, que eso produce ¿qué? Presión arterial alta o también insuficiencia renal. ¿Bien? Lo que es la aterosclerosis en sí es una enfermedad que va empeorando lentamente y no puede comenzar
perdón, y puede comenzar a manifestarse en lo que es la niñez, ¿sí? En sí se desconoce la causa exacta, pero puede comenzar con lo que son daños o lesiones en la capa interna de una de las arterias, ¿bien? Y los daños pueden tener diferentes causas, como es la presión arterial alta, el colesterol alto, la persona diabética, el fumar, ¿bien? También la obesidad, la resistencia a la insulina, bueno, entre otras causas. Una vez que se daña lo que es la pared interna de una de las arterias, las células sanguíneas y otras sustancias no pueden que aglomerar en un lugar de la lesión y acumularse, obviamente. Bien, se acumula ¿dónde? En el recubrimiento interno de la arteria. Con el tiempo, ¿qué sucede? Las grasas, el colesterol y también obviamente otras sustancias, también se acumulan en esas paredes internas de las arterias del corazón. Y esa acumulación que se va formando se denomina placa. La placa lo que puede provocar es que el estrechamiento de las arterias, y si se produce el estrechamiento de las arterias, también se puede obstruir el flujo sanguíneo. ¿Bien? Por otro lado, esa placa, que es ese acumulamiento de grasa, de colesterol y algunas otras sustancias, puede que con el tiempo reventarse y formar coágulos sanguíneos, ¿sí? Si se forman coágulos sanguíneos, se obstruye el flujo sanguíneo. ¿Bien? Como factor de riesgo, tenemos que el endurecimiento de las arterias se produce con el tiempo. El envejecimiento es un factor de riesgo para la aterosclerosis, entre otros factores que incrementan obviamente ese riesgo, como es la diabetes, tener presión arterial alta, tener colesterol alto, ¿sí? Antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, obesidad, falta de ejercicio, ¿sí? También, bueno, fumar, que lo habíamos nombrado antes, y algún otro consumo de tabaco, como es el masticar tabaco. Entre las complicaciones de la aterosclerosis depende de la arteria que esté bloqueada o bloqueadas o estrechadas, ¿sí? Tenemos enfermedades como por ejemplo de las arterias coronarias. Cuando la aterosclerosis hace que se estrechen las arterias cercanas al corazón, se puede contraer la enfermedad de las arterias coronarias. Bien, y eso puede producir dolor en el pecho, perdón, que es angina de pecho, ataques cardíacos o también insuficiencia cardíaca. Por otro lado, tenemos enfermedades en las arterias carótidas, cuando la aterosclerosis, perdón, hace que se estrechen las arterias cercanas a nuestro cerebro, se puede contraer enfermedades en las arterias carótidas, ¿sí? Y eso puede producir que accidentes isquémicos transitorios o accidentes cerebrovasculares. Por otro lado, tenemos enfermedades en las arterias periféricas, ¿sí? Cuando la aterosclerosis entonces también hace que se estrechen las arterias de lo que son los brazos o las piernas, se puede presentar problemas de circulación en los brazos y piernas, o sea, conocido como enfermedades eh, arterial periférica. ¿Bien? Y eso puede hacer que uno se vuelva más sensible a lo que es el calor, el frío, y eso aumenta también el riesgo a quemaduras o a congelación. ¿Bien? Por otro lado, tenemos los aneurismas. También cuando la aterosclerosis, cuando uno tiene aterosclerosis, puede producir aneurismas, que es una complicación grave que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. ¿Bien? La mayoría de las personas cuando presentan aneurisma no tienen síntomas,
pero puede ocurrir algún dolor o pulsación en lo que es la región del aneurisma que puede considerarse como una emergencia médica. ¿Bien? Y ni hablemos si un aneurisma se rompe. ¿Por qué? Porque puede provocar un sangrado que ponga en riesgo la vida. Por otro lado, otra complicación son las enfermedades renales crónicas. Bien, la aterosclerosis puede hacer que se estrechen las arterias que se dirigen a los riñones. Entonces, impide que reciban suficiente sangre oxigenada. Bien, y sabemos que los riñones necesitan un flujo sanguíneo suficiente para poder filtrar los desechos y también para poder eliminar los líquidos excedentes. ¿Sí? Como prevención, los cambios en el estilo de vida. Eso es primordial, podría decirlo, en casi todas las enfermedades. ¿Para qué el cambio en el estilo de vida? Para mantener las arterias sanas. Si la persona fuma, dejar de fumar. Consumir alimentos saludables. Bien, mantener el peso saludable. Hacer ejercicio en forma regular. También controlar y mantener lo que es la presión arterial saludable. Mantener el control y los niveles saludables de lo que es colesterol, de lo que es glucosa en sangre. Bien, ¿cómo se diagnostica? Tenemos la ecocardiografía, análisis de sangre, electrocardiograma, también pueden hacerse pruebas de esfuerzo, ¿sí? Todo va a depender, obviamente, de los síntomas que tenga la persona, ¿sí? Con respecto a lo que es el tratamiento, primero, como dijimos, cambios en el estilo de vida, como tener una alimentación saludable, hacer ejercicios, ¿sí? Eso es lo que se puede necesitar para tratar la aterosclerosis. Sin embargo, a veces puede necesitar también medicamentos o también procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Muchos medicamentos diferentes se encuentran disponibles para reducir e incluso también para revertir esos efectos de la aterosclerosis. Y algunos de los medicamentos utilizados para tratarla son, por ejemplo, las estatinas y algunos otros medicamentos para el colesterol. Bien, las estatinas se recetan comúnmente para reducir el colesterol, también para mejorar la salud de las arterias y prevenir la aterosclerosis. Bien, existen muchos tipos de medicamentos que bajan el colesterol, como son, por ejemplo, los fibratos, las niacinas, ¿sí? Y es posible que para la aterosclerosis se necesite más de un tipo de medicamento para controlarlo, para controlar el colesterol. Por otro lado, tenemos las aspirinas. Sabemos que las aspirinas ayudan a ¿qué? A diluir la sangre y también a prevenir los coágulos sanguíneos. Bien, entonces en algunas personas puede recomendarse un tratamiento diario con dosis bajas, obviamente, de aspirina. ¿Sí? ¿Para qué? Para la prevención esa primaria de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Bien. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta con respecto a la aspirina es que el uso diario de aspirina puede tener efectos secundarios graves, como es sangrado en el estómago, en los intestinos. Bien, no debemos comenzar a tomar una aspirina por día sin haber consultado a nuestro médico. Bien, me ha sucedido, por ejemplo, con mi suegra, que vino de vacaciones a mi casa y yo la veía que ella se tomaba una aspirina. Entonces le pregunté
Le digo, ¿por qué te estás tomando la aspirina? ¿Te la dio el médico? No, para prevenir. Pero no fue recomendada por el médico y ella se la tomaba igual. Bien, entonces no hay que tomar porque muchas veces tampoco sabemos si tenemos alguna otra enfermedad sin diagnosticar y quizás estamos cometiendo algún error. Por otro lado, tenemos medicamentos para la presión arterial, que son los medicamentos para bajar la presión arterial, que no ayudan a revertir la aterosclerosis, sino que previenen o tratan lo que son las complicaciones relacionadas en sí con la enfermedad, porque hay algunos medicamentos contra la presión arterial que pueden ayudar a reducir el riesgo de ataques cardíacos. ¿Bien? Después tenemos otros tipos de medicamentos que se pueden recetar para controlar otras afecciones médicas que la llevaron a tener aterosclerosis, como la diabetes, que aumenta el riesgo de tener aterosclerosis. Bien, también se puede recetar o administrar, mejor dicho, medicamentos para tratar los síntomas específicos de la enfermedad, ¿sí? Como el dolor de piernas, por ejemplo. Y lo otro son las cirugías, ¿sí? La angioplastía y la colocación de stent, por ejemplo, que es un procedimiento, ¿sí? Que también ayuda a abrir ¿qué? Las arterias obstruidas o las arterias bloqueadas, ¿bien? Que que se hace, mejor dicho, en este procedimiento quirúrgico. Consiste en insertar lo que es una sonda larga y muy delgada y también flexible, o sea, un catéter en lo que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Generalmente en la ingle o la muñeca, que se desplaza hacia la obstrucción. Bien, una vez que se desplazó hacia la obstrucción, se infla un globo que está ubicado en la puntita, digamos, del catéter, y eso abre la arteria. Bien, y normalmente también se utiliza un tubo de Mayo, o sea, para mantener esa arteria abierta. Bien, después hay otros, esa es la cirugía, digamos, más utilizada, pero tenemos la terapia fibromialítica, es otra, ¿sí? Se realiza si un coágulo sanguíneo o una arteria bloquea, digamos, en sí el flujo de sangre. ¿Bien? Y el médico utiliza ciertos medicamentos para disolver ese coágulo, hasta que lo desintegra por completo. Por otro lado, tenemos la cirugía de injerto de bypass en lo que es la arteria coronaria. Bien. Con respecto a lo que es bien la parte farmacológica, la vamos a ver después. Ahora vamos a seguir con otra enfermedad común, que es el ataque cardíaco. El ataque cardíaco se produce cuando se bloquea o se reduce gravemente lo que es el flujo de sangre que va al corazón. Bien, por lo general la obstrucción se debe a que a una acumulación de grasa, de colesterol y de algunas otras sustancias en las arterias del corazón, o sea, las arterias coronarias. Bien, como les dije antes, lo que son esos depósitos de grasa contienen colesterol, las llamamos placas, ¿sí? Y el proceso de acumulación de placas, o sea, de grasas que contienen colesterol, se llama aterosclerosis, que es lo que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? A veces una placa puede romperse y puede formar coágulos que bloquean el flujo de sangre, ¿bien? Y esa interrupción del flujo de sangre puede dañar o puede destruir
una parte del músculo cardíaco en este caso. Bien, un ataque cardíaco también se lo conoce como infarto de miocardio. Entonces, si se produce un ataque cardíaco, es necesario recibir tratamiento de inmediato, ¿sí? Con el fin de que de evitar la muerte. Bien, entre los síntomas de un ataque cardíaco en algunas personas, los síntomas pueden ser muy leves, en otras personas pueden ser muy graves. Y hay otras personas que directamente no presentan síntomas. Bien, entre los síntomas más frecuentes de lo que es un ataque cardíaco, puede haber dolor en el pecho, ¿sí? Que se puede sentir como una opresión, como una presión, como una sensación de dolor. Bien, también dolor o molestias que se propaga al hombro, al brazo, a la espalda, al cuello, mandíbula, dientes, ¿sí? Y a veces también ese dolor se puede propagar en lo que es la parte superior del abdomen. Bien, otros síntomas: falta de aire, náuseas, acidez estomacal, sudoración, esa sudoración fría, bien, mareos repentinos, aturdimientos, ¿sí? Y las mujeres pueden tener síntomas atípicos, como un dolor punzante en lo que es el cuello, el brazo, la espalda, ¿bien? Y a veces el primer síntoma de un ataque cardíaco es un paro cardíaco repentino. Bien, algunos ataques cardíacos se producen de repente, ¿sí? Aunque la mayoría de las personas tienen algún síntoma de advertencia, quizás horas antes, días o semanas antes. Bien, lo que es el dolor de pecho o la presión que persiste y no desaparece, puede ser un signo de alarma temprano, y hay que estar atentos a eso. ¿Bien? ¿Bien ahí? Bien. Entonces, ¿qué hacer si una persona podría estar teniendo un ataque cardíaco? Si la persona está consciente y piensa que está teniendo un ataque cardíaco, lo primero es llamar al servicio de emergencia, ¿sí? Luego, si nosotros nos encontramos en el lugar, verificar si la persona respira, si tiene pulso, si es que está inconsciente, ¿no? O sea, una persona inconsciente, una persona que no respira y que no tiene pulso, está en paro cardiorrespiratorio. Entonces, si la persona no respira y no se le encuentra pulso, se debe comenzar con la reanimación cardiopulmonar, la RCP. ¿Bien? Ahí vamos. Sí, profe. Bien. Eh, con respecto a eso, digamos, si una persona podría estar teniendo un ataque cardíaco y vemos que la persona se desmaya, o sea que está inconsciente, y uno piensa y se puede estar sufriendo un ataque cardíaco, nos acercamos, comprobamos que no respira, que no tiene pulso, está en paro cardiorrespiratorio. Lo primero que hay que hacer, RCP, el que sabe, obviamente, y indicarle a alguien, el que esté más cercano, que llame al servicio de emergencia. Siempre. Bien. Por otro lado, las enfermedades de las arterias coronarias causan la mayoría de los ataques cardíacos. Bien. Entonces, las enfermedades de las arterias coronarias, una o más de las arterias del corazón están obstruidas. Bien. Esto
Usualmente se debe a los depósitos de colesterol llamados placas, ¿no? Las placas dijimos que estrechan las arterias y disminuyen el flujo sanguíneo al corazón. Entonces, si esa placa se rompe, puede ocasionar coágulos sanguíneos en el corazón. ¿Bien? Se puede también producir un ataque cardíaco por una obstrucción tanto total o parcial de una arteria del corazón. ¿Bien? Y una forma de clasificar, digamos, los ataques cardíacos es con un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque ahí va a mostrar que esos cambios específicos que requiera un tratamiento invasivo de emergencia. ¿Bien? Con respecto a las obstrucciones completas o parciales, tenemos una obstrucción completa aguda de una arteria del corazón que generalmente significa que ha tenido un infarto agudo de miocardio. Y en el electro se va a ver la elevación, bueno, de un segmento que es el segmento ST. Y la obstrucción parcial significa que ha tenido un infarto de miocardio sin esa elevación del segmento que se ve en el electrocardiograma. ¿Sí? Así que siempre hay que ir al médico. ¿Bien? No todos los ataques cardíacos se deben a una obstrucción de las arterias. Otras causas pueden ser, por ejemplo, las infecciones, las determinadas infecciones, como sucedió con el COVID-19, ¿sí? Y algunas otras infecciones virales que pueden dañar el músculo cardíaco, ¿sí? Por otro lado, tenemos los espasmos de las arterias coronarias, que consiste en que la constricción grave de un vaso sanguíneo que no está obstruido. ¿Bien? Con respecto a los factores de riesgo, ya me estaba perdiendo, digo, ¿dónde iba? Con los factores de riesgo de un ataque cardíaco es la edad. Los hombres mayores de 45 años y las mujeres mayores de 55 años tienen mayor probabilidad de tener un ataque cardíaco, ¿sí? Luego el consumo de tabaco, que incluye ¿qué? El fumar, también la exposición por largo tiempo al humo de segunda mano, o sea, mi pareja fuma y yo no, por ejemplo, y obviamente si el que fuma debería dejarlo, me incluyo, no deberíamos hacerlo. Por otro lado, otro factor de riesgo, la presión arterial alta. Con el tiempo, la presión arterial alta puede dañar las arterias que conducen al corazón, ¿sí? Y cuando la presión arterial alta se produce junto con otra afección, como es por ejemplo la obesidad, el colesterol alto, la diabetes, aumenta más el riesgo de tener ataques cardíacos, ¿sí? Otro factor de riesgo, niveles altos de colesterol o de triglicéridos. Bien, la obesidad. La obesidad se asocia ¿con qué? Con la presión arterial alta, con la diabetes, con colesterol malo, con niveles bajos de colesterol bueno. Otro factor de riesgo, la diabetes, ¿sí? Los niveles de glucosa sanguíneo aumentan cuando el cuerpo no produce una hormona que es la insulina o cuando no puede usarse correctamente. Entonces, los niveles altos de glucosa sanguínea aumentan el riesgo de tener ataques cardíacos. Otro factor de riesgo es el síndrome metabólico. Bien, acuérdense que el síndrome este combina al menos tres
Características: cintura ensanchada, presión arterial alta, niveles bajos de colesterol bueno, niveles bajos de triglicéridos, niveles altos de glucosa sanguínea. Entonces, el síndrome metabólico hace que sea 2 veces más propenso uno a tener enfermedades cardíacas que las personas que no tienen síndrome metabólico. ¿Sí? Por otro lado, tenemos otros factores de riesgo como son los antecedentes familiares de ataques cardíacos. Si tu hermano, tu hermana, tus padres, tus abuelos han tenido un ataque cardíaco a una temprana edad, ejemplo, los hombres antes de los 55 años o entre los 55 años, 65 menos, puede correr uno mayor riesgo. ¿Sí? Otro factor de riesgo, la falta de ejercicio. Bien, debemos llevar que una dieta con alto contenido de azúcar, o sea, el que lleva una dieta, perdón, con alto contenido de azúcar, con grasas, con alimentos procesados, con mucho sodio, aumenta el riesgo de tener ataques cardíacos. Lo que debemos comer es frutas, verduras, fibras. Otro factor de riesgo es el estrés. El estrés emocional, como esa ira extrema, puede aumentar el riesgo. El consumo de drogas ilícitas, las cocaínas, las metanfetaminas, son estimulantes. Entonces pueden provocar un espasmo en las arterias coronarias, lo que conlleva a un ataque cardíaco. ¿Sí? Y los últimos 2 factores de riesgo que les voy a nombrar es una afección autoinmunitaria, ¿sí? Las afecciones como la artritis reumatoidea o el lupus pueden aumentar el riesgo, y los antecedentes de preeclampsia, perdón, que también es una afección que provoca presión arterial alta durante el embarazo y aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas alguna vez en la vida. ¿Sí? Con respecto a las complicaciones de un ataque cardíaco, suelen deberse a qué? Daños en el músculo cardíaco. ¿Sí? Y algunas complicaciones son, por ejemplo, ritmo cardíaco irregular, ¿sí? O inusuales, como son las arritmias. Bien. Otra complicación es la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Si el tejido de el músculo cardíaco se dañó gravemente, ¿no? Es posible que el corazón no pueda bombear sangre, ¿sí? Y lo que es esta insuficiencia cardíaca puede ser temporal o de larga duración, crónica. Bien. Por otro lado, otra complicación es el choque el choque cardiógeno. Es poco frecuente, pero ocurre cuando el corazón, de manera repentina, no puede bombear sangre. ¿Sí? Otra complicación es el paro cardíaco. El corazón se detiene sin ninguna otra señal previa, provoca un paro cardíaco repentino, ¿sí? Y un ataque cardíaco aumenta el signo de sufrir esa afección que es mortal. Mortal si no se trata de inmediato. ¿Bien? Con respecto a la prevención, mantener el estilo de vida saludable, ¿sí? El peso saludable, no fumar, la dieta saludable, hacer ejercicio, tratar de controlar el estrés. Por otro lado,
controlar otras afecciones médicas, como la presión arterial alta, la diabetes, ¿sí? Y tomar medicamentos según lo indicado, ¿bien? Con respecto a lo que son, digamos, el diagnóstico, incluye que control de presión arterial, el pulso, la temperatura, ¿sí? Eh, antecedentes, antecedentes médicos, antecedentes familiares. Se realiza también un electrocardiograma, análisis de sangre, puede incluir también radiografía de tórax, ecocardiograma, bien, tomografías en algunos casos más complicados. Con respecto a el tratamiento, sabemos que, como les dije antes, que cada minuto que pasa después de tener un ataque cardíaco, ¿qué sucede? Se dañan o mueren más tejidos cardíacos. Entonces, el tratamiento es de urgencia para tratar de corregir el flujo sanguíneo y también restablecer los niveles de oxígeno. Bien, se administra oxígeno inmediatamente. Y el tratamiento específico para el ataque cardíaco dependerá de qué, de si la obstrucción del flujo sanguíneo es parcial o es total. ¿Bien? Pero tenemos algunos medicamentos para tratar un ataque cardíaco, como es la aspirina, que hemos nombrado antes, que la aspirina reduce la coagulación de la sangre. Entonces ayuda a mantener la sangre en movimiento a través de la arteria que está estrechada. Bien, entonces si eh, sospechamos que una persona está teniendo un ataque cardíaco y llamamos, en nuestro caso, 911, lo más probable es que nos indiquen si tenemos una aspirina cerca, a la mano, que la mastique. Bien. Por otro lado, también tenemos los trombolíticos y los fibrinolíticos, que son medicamentos que ayudan a desintegrar, digamos, los coágulos sanguíneos que bloquean el flujo de sangre hacia el corazón. Y cuanto antes se administren, después de un ataque cardíaco, menor va a ser ese daño que sufrirá el corazón. Entonces va a haber mayor probabilidad de supervivencia. ¿Bien? Por otro lado, tenemos otros medicamentos anticoagulantes que pueden administrarse, como son las heparinas por vía intravenosa o mediante inyección. La heparina lo que hace es que la sangre sea menos pegajosa y menos propensa a formar coágulos. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la nitroglicerina. Lo que hace el medicamento este es que ensancha los vasos sanguíneos. Entonces eso ayuda a mejorar el flujo sanguíneo hacia el corazón. ¿Bien? La nitroglicerina, por ejemplo, también sirve para tratar el dolor ese repentino en el pecho, como la esquina de pecho. ¿Bien? Y se administran mediante pastillas que se colocan debajo de la lengua, o pastillas para tragar. O en otras ocasiones también se puede administrar mediante inyectable. ¿Sí? Por otro lado, tenemos la morfina, que también se utiliza, que se administra para aliviar el dolor en el pecho, ¿sí? Que no desaparece con la nitroglicerina que nombramos antes, por ejemplo. Por otro lado, tenemos los betabloqueadores, que lo que hace esos medicamentos es que disminuyen los latidos cardíacos del corazón y también la presión arterial. ¿Bien? Entonces los betabloqueadores pueden limitar la cantidad de daño en el músculo cardíaco y evitar los ataques cardíacos futuros. ¿Bien?
Entonces, los beta bloqueadores se administran a la mayoría de las personas que están sufriendo un ataque cardíaco. Luego tenemos los inhibidores de la ECA, que son medicamentos que disminuyen la presión arterial y también la sobrecarga del corazón. Y por último, las estatinas. Bien, las estatinas ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Bien, y el exceso de colesterol malo puede provocar el bloqueo de las arterias. Bien, por otro lado tenemos los procedimientos quirúrgicos o cirugías, como es la angioplastia coronaria y la colocación de stent, la cirugía de bypass de la arteria coronaria, y hay rehabilitación. Bien. Por otro lado, vamos a ver que me faltó accidente cerebrovascular y después me queda que lo vamos a ver completo la clase que viene, es presión arterial. Lo vamos a ver la clase que viene junto con la parte farmacológica más de lleno, por decirlo de alguna manera. Antes que termine con accidente cerebrovascular que voy a dar ahora, recuerden que la próxima semana no va a haber clases, ¿sí? Para que lo tengan eh, en cuenta. Quien no vio la clase anterior, lo vuelvo a repetir en esta. La próxima semana hay vacaciones. Así que les pido que quien no esté al día con los exámenes, eh, se puede tomar esa semanita para ponerse al día, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular se puede producir de dos maneras. En la primera, una arteria obstruida puede cortar el flujo sanguíneo a una zona del cerebro, y eso se conoce como accidente cerebrovascular isquémico. Bien, el 85% de los accidentes cerebrovasculares son accidentes cerebrovasculares isquémicos. Bien, y el segundo tipo de accidente cerebrovascular ocurre cuando un vaso sanguíneo tiene una pérdida o una rotura. Bien, y eso causa que la sangre se derrame, digamos, por el tejido cerebral o los espacios que rodean el cerebro. Y a eso se lo conoce como accidente cerebrovascular hemorrágico. Bien, y un tratamiento inmediato puede reducir el daño cerebral y la probabilidad de que de muerte o de discapacidad. Bien, entonces, si ustedes o alguien que conoce sufre un accidente cerebrovascular, se llama el servicio de emergencia urgente. Bien, cualquier persona en sí puede sufrir un accidente cerebrovascular, pero algunos factores de riesgo aumentan ese riesgo y otras cosas, digamos, pueden reducirlo. Tener, por ejemplo, 55 años o más, ser hombre o tener antecedentes familiares de accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos son factores que pueden aumentar la probabilidad de sufrir un ACV. El sobrepeso, la inactividad física, el consumo excesivo de alcohol, si la persona tiene hipertensión arterial o colesterol elevado, si la persona padece diabetes que está mal controlada, ¿bien? O si padece, qué sé yo, algunas otras ciertas formas de enfermedades cardíacas, también es un factor de riesgo. Entonces hay que saber identificar lo que son los signos y los síntomas. ¿Bien? ¿Qué? Dificultad repentina para hablar y comprender lo que el otro está diciendo.
parálisis o entumecimiento en la cara, el brazo o la pierna de un lado del cuerpo, problemas para ver con uno o con ambos ojos, dificultad para caminar, pérdida del equilibrio. Bien, también muchos accidentes cerebrovasculares no se asocian con el dolor de cabeza. Sin embargo, algunos tipos de accidentes cerebrovasculares pueden sentir un dolor de cabeza repentino o un dolor de cabeza intenso. Entonces, si se detecta alguno de estos síntomas, ¿sí? Aunque aparezcan y desaparezcan quizás por completo en un lapso muy corto de tiempo, se debe buscar atención médica. Acuérdense que en una ACV, cada minuto que va pasando cuenta, ¿sí? Entonces, cuando uno va a llegar, por ejemplo, al hospital, quien lo atienda seguramente va a revisar lo que son los síntomas, va a realizar también examen físico, ¿bien? Se realizan pruebas para identificar, digamos, qué tipo de accidente cerebrovascular tiene y obviamente de ahí determinar el tratamiento, ¿sí? También se puede incluir en estos exámenes una tomografía computarizada o una resonancia magnética, ¿sí? Que son imágenes del cerebro y de las arterias. Se puede realizar también una ecografía de la carótida, ¿sí? Hay varias. Entonces, una vez que el médico determine que está sufriendo un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, va a determinar el tratamiento. ¿Bien? Por un lado, si una persona sufre un accidente cerebrovascular isquémico, lo importante acá es restaurar el flujo sanguíneo al cerebro lo antes posible. Y se le proporciona que oxígeno y algunos otros nutrientes que se hacen en la sala de emergencia que las neuronas cerebrales necesitan para poder sobrevivir. Bien, también los médicos pueden realizar medicamentos con trombolíticos intravenosos que disuelven los coágulos que obstruyen el flujo sanguíneo o pueden realizar procedimientos endovascular de emergencia. Bien, que implica que introducir un pequeño tubo de plástico, un catéter en las arterias cerebrales, lo que le permite eliminar, digamos, directamente la obstrucción esa de la arteria. Bien. En diferencia, digamos, de los accidentes cerebrovasculares isquémicos, el objetivo del tratamiento del accidente cerebrovascular hemorrágico, hemorragia es sangre, fuera de control, podríamos decir. Entonces, en el accidente cerebrovascular hemorrágico es controlar el sangrado y obviamente reducir la presión en el cerebro. Entonces, los médicos pueden utilizar medicamentos de emergencia para reducir la presión arterial, para evitar los espasmos en los vasos sanguíneos, para evitar la coagulación, para prevenir las convulsiones. Y si el sangrado es grave, también se pueden realizar cirugías para extraer esa sangre que hay en el cerebro. ¿Sí? Entonces, quiero que veamos lo que son los síntomas, ¿sí? De un accidente cerebrovascular, que es, por ejemplo, dijimos, dificultad para hablar, para entender lo que otro dice, parálisis o entumecimiento de la cara, brazos o piernas, ¿sí? Problemas para ver en uno o en ambos ojos. Puede aparecer también dolor de cabeza, problemas para caminar. ¿Bien?
Eso ténganlo en cuenta siempre. Con respecto a los factores de riesgos, quiero que veamos los factores de riesgo relacionados con un accidente cerebrovascular hemorrágico. Los factores de riesgo es, por ejemplo, presión arterial alta, no controlada, sobre tratamientos quizás con anticoagulantes, ¿sí? Aneurismas, algún traumatismo, como es un accidente automovilístico, por ejemplo, y accidentes cerebrovasculares isquémicos que causa hemorragia. ¿Bien? Bien. Por otro lado, que no se los dije, una persona también puede sufrir accidente isquémico transitorio, que a veces se lo llama un mini accidente cerebrovascular, que es un periodo temporal de síntomas similares a los de un accidente cerebrovascular. Bien, un accidente isquémico transitorio no causa daño permanente. Bien, se produce que una disminución temporal de ese suministro de sangre a una pared del cerebro, que puede durar quizás solo 5 minutos. Bien. Ocurre lo mismo que un accidente cerebrovascular isquémico en el accidente isquémico transitorio. Ocurre cuando un coágulo o restos reducen o bloquean lo que es el flujo sanguíneo a una parte del sistema nervioso, ¿sí? Pero también hay que ir de inmediato al médico. ¿Bien? Bien. Por otro lado, con respecto a la prevención, hay que controlar la presión arterial alta, la hipertensión, perdón, reducir la cantidad de colesterol, de grasas saturadas en lo que es la alimentación, dejar de fumar, controlar la diabetes, si es que la persona tiene diabetes, controlar el peso saludable. Bien, tratar de tener una alimentación más rica en lo que son frutas, verduras, hacer ejercicio, beber alcohol con moderación también sería otra. Y con respecto a lo último, a los medicamentos preventivos, tenemos medicamentos antiplaquetarios, tenemos anticoagulantes. Por otro lado, por ejemplo, en los medicamentos antiplaquetarios, las plaquetas en sí son células en la sangre que forman coágulos. Los medicamentos antiplaquetarios hacen que esas células sean menos pegajosas y menos propensas a coagularse. Bien, y el antiplaquetario, perdón, más utilizado es la aspirina. ¿Sí? Por otro lado, tenemos anticoagulantes. Tenemos las warfarinas que se utilizan y las heparinas. Las heparinas son de acción más rápida y ¡ay, se me fue! Warfarina es, perdón, de acción un poco más lenta. ¿Bien? Bien, chicos. Entonces, la próxima clase vamos a ver lo que es hipertensión y vamos a entrar de lleno con, discúlpenme, con la parte, digamos, farmacológica de cada una de estas enfermedades. Bien, por otro lado, recuerden que la clase próxima, la semana próxima, mejor dicho, no hay clase porque estamos de vacaciones, ¿sí?
¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer antes que nos retiremos? Si no, nos vemos dentro de 15 días. No, profe, nada. Entendimos todos. Bueno, bien. Después lo vemos en el examen. No, mentira, las estaba jodiendo. Bien, chicas, cualquier cosa, saben que me pueden escribir al privado, no hay problema. Nos vemos entonces dentro de 15 días, ¿sí? Les mando un saludo a cada uno de ustedes. Chao, profe, hasta luego.